Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Me llamo Desiree Esquivel, gerente de esta comunidad, y voy a acompañarles en este espacio para seguir fortaleciendo y brindando nuevos recursos para nuestras coberturas en plena pandemia. Les recuerdo que estas actividades son iniciativas del Centro Internacional para Periodistas, ICSJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas IJNet. También estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook en el grupo privado de este foro, donde pueden sumarse a esta comunidad. El link de acceso mi compañera Dariela les va a compartir en el chat, donde también pueden hacer sus consultas que más adelante vamos a estar leyendo. Si prefieren recibir nuestras novedades directamente a sus correos electrónicos, pueden suscribirse al boletín, al link que también les van a compartir allí en el chat. Muchas gracias por conectarse y sin más rodeos, quiero dar la bienvenida a Luis Tillotson, creo que lo pronuncié bien, investigadora para las Américas de Amnistía Internacional, Carlos Mendoza Rivera, gerente de contenidos para las Américas de Amnistía Internacional también, a Catherine Calderón Mercado, ella es cofundadora de Contracorriente, un medio digital de Honduras, y Nelson Rauda, periodista de El Faro de El Salvador. Muchísimas gracias por acompañarnos y en esta oportunidad agradecemos a Amnistía Internacional por el apoyo y la difusión de esta actividad. Bien, sabemos que en muchos de nuestros países se vio muy golpeado varios de nuestros derechos como libre tránsito, protestas, por dar algunos pequeños ejemplos para salvaguardar la salud específicamente y acatar las restricciones de las autoridades de gobierno. ¿De qué manera, Luis, me gustaría arrancar contigo, de qué manera han afectado estas restricciones a los derechos humanos y muy especialmente a la libertad de expresión, a los activistas sociales o políticos, dirigentes ciudadanos, miembros de la población migrante y a la ciudadanía en general? Sí, buenas tardes. Es importante empezar diciendo que la represión es algo estructural en las Américas. Algunos gobiernos simplemente han, en muchos casos, utilizado COVID-19 como un pretexto para justificar tácticas de represión y de censura. En Amnistía Internacional empezamos a documentar ejemplos de eso pocos días después de que se estableció confinamientos y cuarentenas en varios países de la región. Y en un periodo de 7 semanas, entre abril y mayo, documentamos alrededor de 60 ejemplos de represión en varios países y vimos 4 patrones preocupantes. Primero, detenciones por parte de la policía por gente que supuestamente no cumplían con cuarentenas o con toque de quedas. Un ejemplo emblemático es en República Dominicana hasta finales de junio hemos visto algunos 84,000 detenciones de personas por no haber cumplido con cuarentena. También vimos tratos humillantes y degradantes por parte de la policía en varios países, principalmente en Venezuela, en Paraguay, también en República Dominicana. Vimos que la policía ponía a la gente a hacer ejercicios forzados en grupos y en un caso vimos también el uso de una pistola de descarga eléctrica que la policía utilizaron contra alguien por también no cumplir con la cuarentena. Todo eso pudimos verificar verificando videos que principalmente la gente publicaron en redes sociales. Un tercer patrón preocupante que vimos es que la policía seguían utilizando uso excesivo de la fuerza en contra de personas protestando por acceso a alimentos, a agua, a necesidades básicas. Por ejemplo, en Venezuela vimos un caso de un grupo de personas indígenas que fueron reprimidas por autoridades y obviamente eso es un contexto de
un país que también vive una crisis humanitaria. Un cuarto preocupación nuestra era condiciones inhumanas en cuarentenas bajo custodia estatal. Y cuando empezó la pandemia en varios países de la región, hemos visto que los estados utilizan estos lugares estatales que muchas veces no son adecuadas para hacer gente cumplir con cuarentena de forma obligatoria. En algunas semanas estaremos lanzando un informe específicamente sobre este tema, cubriendo a 3 países. Yo creo que para terminar, lo que nos preocupa es que en todo lo que hemos visto en los últimos meses, un patrón bastante preocupante es que las personas que viven en pobreza, migrantes, refugiados, personas que están retornando también a su país de origen, son los más afectados por medidas que han sido punitivos. Y desafortunadamente el COVID-19, como otras pandemias antes, magnifica la discriminación estructural y tristemente son las personas más marginadas que han sido los primeros objetos de estas tácticas punitivas. Y con esa premisa voy con Carlos, porque en medio de toda esta pandemia, esta crisis, han aumentado los casos de discriminación o abusos contra miembros, por ejemplo, por dar un ejemplo, de la comunidad LGBTQI, como se han dado casos anteriores de otras emergencias de salud. Muchas gracias, Desiree. La pregunta es sin duda muy importante. Primero, pues agradecer la oportunidad a la ICFJ también, al Centro Internacional para Periodistas, para poner este evento y conectarnos también con todos los periodistas y las periodistas de la región que se han conectado a través del Zoom y a través del Facebook. Muchas gracias. Mira, definitivamente Amnistía Internacional observa con muchísima preocupación que pues la comunidad LGTBI, las personas LGBTQI en la región continúan enfrentando diversas formas de exclusión, diversas formas de desigualdad y violencia, y derivadas en gran medida por una omisión, diría, sistemática de los estados para garantizar sus derechos y responder a las necesidades de la comunidad. Y la pandemia afecta muy profundamente a las personas LGBTQI en el acceso, por ejemplo, al derecho a la salud, particularmente que obviamente con un sistema de salud colapsado, las personas se ven pues en una condición en la que primero no pueden salir a acceder, por ejemplo, a sus tratamientos de reemplazo hormonal para las personas que están haciendo una transición, o para las personas que con un diagnóstico de VIH no pueden acceder a antirretrovirales. Pero también el contexto de pandemia pone a muchas personas LGBTQI en confinamiento con sus propios agresores, ¿no? Que suelen ser muchas veces miembros de su propia familia. Entonces eso les limita a tener que estar primero en un confinamiento con sus posibles agresores, el no tener acceso a medicamentos, el no tener acceso a servicios de salud y para personas, por ejemplo, trans, eso es una situación mucho más compleja porque muchas veces estas personas son expulsadas de sus hogares y se ven obligadas a, por diversas razones, a ejercer el trabajo sexual, por ejemplo, y por esto pues ya tienen toda una estigmatización, una violencia que muchas veces emana del propio Estado, como hemos nosotros documentado, ¿no? Que la misma policía en República Dominicana ha violado, torturado y maltratado a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Y obviamente en el contexto de pandemia esto agrava esa situación, pero también nos pone en contexto situaciones incluso mucho más complejas cuando en Baja California, por ejemplo, es un estado al norte de México, en ese estado se está promoviendo el matrimonio igualitario, ahora más que nunca en un contexto de pandemia. Esto urge porque hay personas
que pues viven en pareja, pero no pueden acceder a información sobre el estado de salud de su pareja porque no hay un matrimonio legalizado. Entonces, pues también es una forma para mí, como un defensor de los derechos LGBTQI, pero también con esa mirada periodística, me parece que es una forma de represión también, una forma de censurar este derecho a las personas a levantar su voz, a manifestar su voluntad de contraer matrimonio con otra persona, y que no lo puedan hacer porque las autoridades piensan de que hay que prestar atención a otras causas. Pero eso también se extiende a la violencia de género, regresando al confinamiento, que viven mujeres y niñas, y ahí es donde también entra otra parte de bloqueo de la información y para mí una especie de censura y hasta mentira, cuando mandatarios como el presidente Andrés Manuel López Obrador en México dice de que no hay más casos de violencia, sino que lo que ha habido en la pandemia ha sido un encuentro o un reencuentro familiar. Entonces es una forma de desvirtuar la realidad, de desvirtuar la atención de esos problemas graves que conlleva la pandemia, y es la forma en cómo dosifican la información y en cómo, utilizando la pandemia como excusa, utilizando al COVID como excusa, se emprende esta represión y esta censura emanando del propio Estado, ¿no? Entonces, creo que es una situación que no solo se trata, que obviamente son cifras altísimas, es muy preocupante para Latinoamérica, las personas infectadas de COVID y las muertes que están ocurriendo, pero de eso se deriva emana toda una violencia que evidentemente muchas veces viene de los propios estados. Yendo contigo, Catherine, ¿está en mayor riesgo, o Katy, como muchos la conocemos, está en mayor riesgo la libertad de expresión ante estas limitaciones impuestas por los distintos gobiernos en el marco de esta crisis? Gracias, un placer estar aquí. Definitivamente la pandemia ha venido a visibilizar de manera cruda las diversas formas en cómo el Estado, para empezar, priva al derecho de la información, ¿verdad? Al acceso a la información a la población, pero también a sectores como las organizaciones de derechos humanos, los periodistas, que obviamente necesitamos tener la información para poder realizar nuestro trabajo. Pues durante todo este proceso, desde que inició la pandemia o desde que el gobierno de Honduras decidió declarar como estado de emergencia sanitaria, que fue como el 10 de febrero, todavía en aquel momento pues no se miraba mayor acción de qué era lo que iba a pasar, cuáles eran las medidas de prevención. De hecho, ciudades como el Valle, o sectores como el Valle de Sula, fueron cerrados muy tarde, de manera de que se volvieron los epicentros de la pandemia. Y Nelson, uno de los fenómenos más notorios ha sido obviamente los despidos, el despido masivo de colegas periodistas y el cierre de varios medios de comunicación ante estas dificultades económicas surgidas durante la crisis, porque como decía Catherine, empezaba todo esto y uno no sabía cómo se iba a plantear, cómo se va a seguir, ¿verdad? Y cómo cuidarse y cómo seguir reporteando. Entonces, ¿cómo enfrentar esa situación? O sea, ¿cómo seguir enfrentando esta situación desde nuestro rol de periodistas en medio de todo esto que, bueno, si bien hay muchas escaladas en varios de nuestros países, sigue, obviamente estamos aún en esta pandemia. Hola, decirle un saludo a todos. Sí, yo creo que es una pregunta bien difícil porque, a ver, la pandemia nos afecta a todos de formas distintas y sobre todo los periodistas, como trabajadores de primera línea, pues si bien no somos médicos, pero en realidad por lo menos en El Salvador, en todos los decretos de emergencia, siempre han estado incluidos los periodistas como personas que pueden circular. Entonces hay temas de seguridad laboral y temas de seguridad sanitaria. Yo creo que todos hemos visto tal vez videos como los de los colegas ecuatorianos, me recuerdo uno en particular llorando en cámara, y porque esto nos afecta a todos de forma bien distinta. Yo lo primero que quisiera hacer es extender mi solidaridad y mi reconocimiento a la labor de todos y todas en este contexto. Lo que les puedo decir es el caso salvadoreño y lo que ha hecho El Faro, que es el medio para el que trabajo, y para eso quisiera dar algunos datos de cómo nos encuentran los periodistas salvadoreños esta pandemia.
Entre junio de 2019 y mayo de 2020, es decir, en el primer año del gobierno del presidente Nayib Bukele, la Asociación de Periodistas Salvadoreños reportó 61 ataques a periodistas y medios de comunicación. Para dimensionar, esto es 4 veces más que el año anterior, que fue el último de un gobierno del FMLN, un gobierno de la izquierda. La presidencia ha impedido a periodistas de algunos medios, el Faro entre ellos, ingreso a las conferencias, policías han detenido a periodistas y los han obligado a borrar materiales que han grabado. El mismo presidente ha incitado acoso y ataques en redes sociales. 2 periodistas de medios independientes han sufrido robo de sus computadoras de trabajo en sus casas. Y nosotros como el Faro actualmente enfrentamos una campaña de desprestigio impulsada desde un medio controlado por el gobierno, por la que incluso algunos periodistas hemos sido citados a la fiscalía. Finalmente el gobierno ha utilizado, llegando a la parte económica de tu pregunta, la pauta publicitaria, creo que no es un fenómeno exclusivo de El Salvador, la pauta publicitaria como premio o castigo a los medios, y de hecho se le retiró completamente a uno de los medios impresos más tradicionales del país, el Diario de Hoy, que hoy, este 30 de julio, nos enteramos que está realizando recortes en su personal, lo cual es terrible, pues. Entonces creo que en el caso salvadoreño no solo es la dificultad económica subsecuente, que es bien paradójica, porque en el Faro, por ejemplo, hemos notado un incremento en las lecturas, hay un incremento en las visitas al sitio web que no necesariamente se compone o no se complementa con mayores ingresos publicitarios. Creo que es un fenómeno que quizás todos hemos enfrentado. Además tenemos que enfrentar a un gobierno que es alérgico a la crítica y que es virulento en sus reacciones. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? Bueno, el Faro desde hace años sostiene un esfuerzo de microfinanciación o crowdfunding que ha tenido buenos resultados considerando el contexto del país. Lo que hizo el Faro, por ejemplo, durante la pandemia y por el resto de 2020, reducir las barreras para ingresar a ese esfuerzo de crowdfunding. Antes creo que había como un costo mínimo para ingresar, pero eso se redujo a $2 al mes para que cualquier persona pueda estar, digamos, incentivarse o pueda contribuir al periódico. Y lo otro es que nosotros hemos tratado de hacer que la gente tenga un sentido de pertenencia con el periódico. Hemos hecho un trabajo muy duro para fiscalizar las compras de la emergencia. Revelamos, por citar algunos casos, revelamos compras por más de $300,000 a la empresa familiar de un diputado que es aliado del gobierno. Revelamos compras irregulares a parientes del ministro de Salud. Revelamos un caso de nepotismo de la comisionada presidencial. Entonces creo que en esa medida, si la gente se siente parte de ese contrapeso, eso es un incentivo para nuevamente pertenecer o involucrarse en estas alternativas de financiamiento. Sabemos también que hay otros medios en El Salvador que antes, quizás medios más tradicionales, que antes no lo habían considerado y que ahora están considerando estas alternativas de financiamiento. La verdad es que no hay una respuesta, no hay una panacea. Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer de nuestro lado como una de las alternativas para enfrentar esta situación. Entiendo. Y Catherine, para cerrar, ¿verdad? Tu idea que bueno, se quedó allí, nos estabas dando algunos casos y algunos ejemplos allí de Honduras relacionado a esta restricción, ¿verdad? La libertad de expresión. Sí, gracias, perdón. Bueno, básicamente una de las cosas que más nos alertó fue cuando se suspenden estas garantías constitucionales en la que se incluye pues también la libertad de expresión y la libre circulación por el país, que de alguna forma para los periodistas en ese momento no quedaba claro si afectaba nuestra labor, si podíamos seguir circulando o no, hasta que luego pues el gobierno también anuncia de que dentro de las garantías suspendidas esta se retira y que los periodistas sí podemos hacer nuestra labor, que podemos circular libremente. Sin embargo, o sea, más allá de eso, era el tema de que, ok, podemos circular, pero lo que sucede es que quienes están afuera son las Fuerzas Armadas y los policías, con quien siempre hemos tenido enfrentamientos o con quienes nos enfrentamos, de hecho, durante la cobertura del COVID-19, a represión, a amenazas, a que no nos dejaran tomar fotografías incluso de lugares públicos como los parques centrales, las municipalidades, nos decían que nos iban a demandar, o sea, y esto estoy hablando en todos los niveles y estratos del orden público, ¿verdad? De las autoridades del orden público. Entonces, luego, pues ya obviamente
podemos acceder a la circulación, pero no podemos acceder a la información, porque justo también esta suspensión de labores que hubo en todas las instancias estatales también perjudicó al Instituto de Acceso a la Información, que era donde nosotras teníamos que realizar la solicitud de información de cuánto se había ejecutado, qué estaba pasando. Durante todo este periodo, lo que dice Luis, por ejemplo, el hallazgo de que la narrativa ha sido totalmente para atemorizar y para tener como en primera plana el tema de la represión. Ha sido constante, se han estado como reportando más de 100 protestas sociales, que realmente a eso era lo que apuntaba cuando hubo este cierre de ciudades completas en varias regiones del país, por lo menos las más importantes, y una de ellas el Valle del Sula, que representa un gran porcentaje de la generación económica, ¿verdad?, en el país. Entonces, durante todo este proceso, realmente la libertad de expresión se ha ido atropellando sutilmente de alguna forma porque no ha sido directa. Sin embargo, con todas las acciones que se han hecho desde los cierres de instituciones como el Instituto de Acceso a la Información, el hecho de que no podamos, aunque podamos circular, no podemos tomar fotografías o tenemos que dar muchos documentos a los policías para que nos dejen pasar los retenes que están en diferentes puntos del país, pues vuelve mucho más caótica la cobertura y obviamente la seguridad de nosotros se ve expuesta porque no hay personas que puedan ver qué sucede con un periodista, por ejemplo. Se han reportado algunas detenciones de periodistas y tanto de defensores de derechos humanos en diferentes puntos del país, justamente por circular. Y de alguna forma, pues, quizás urbanamente para los periodistas es fácil movilizarse, pero si queremos ir a cubrir cosas como que están pasando en la zona Atlántida, que queda a unos cuantos kilómetros de San Pedro Sula, por ejemplo, con las protestas que han habido de la población garífuna, por ejemplo, eso se vuelve como mucho más complejo y pues también eso afecta en la cobertura, en cómo nosotros estamos dando el abordaje de profundidad y de investigación que necesitamos hacer como un medio independiente, ¿no? Comprendo, y aprovechando eso, Catherine, que estás diciendo, a Lois le tiro la consulta. ¿Qué es entonces lo que deben estar haciendo o qué alternativas tienen que estar adoptando los distintos gobiernos en vez de reprimir en medio de este contexto? Pues las medidas represivas como la criminalización, la discriminación o incluso la asociación de ciertos grupos con el virus no es la forma de proteger poblaciones. Eso hemos visto en otras pandemias anteriores como VIH-Sida. Por ejemplo, cuando la policía detienen en masa, como lo hicieron en Dominicana e incluso en otros países, o mantienen prisioneros de conciencia en cárceles sobrepoblados, o cuando el gobierno sigue manteniendo migrantes en centros de detención sin medidas de distanciamiento físico o limpieza adecuada, obviamente las personas están en más riesgo para el virus y eso no ayuda a nadie. Entonces, lo importante en estos contextos es proveer información basada en evidencia y recursos adecuados para que personas, sobre todo personas que viven en pobreza o migrantes o personas que no tienen techo, pueden cumplir con medidas como cuarentena voluntario o las cuarentenas nacionales que hemos visto de forma voluntaria, porque también la evidencia histórica nos enseña que es más eficiente como forma de prevención que un enfoque punitivo. Entonces, desde Amnistía Internacional queremos un futuro diferente. Como mencioné, la represión y la censura es algo estructural en nuestra región. Y eso es una oportunidad de mejorar la situación. Nos parece que es un buen momento empezar a pensar en nuevas formas de cambiar patrones que ya son estructurales y viejos y pensar en un nuevo mundo. Y ahí agarrando eso, Carlos, ¿cuáles son esos retos y esos desafíos que para defender y promover la libertad de expresión en medio de este contexto deberíamos tener en cuenta
o ejemplos, ¿verdad? Que podamos nosotros desde nuestra labor periodística aplicar y atender eso. Fíjate, deciré que es sumamente importante tu pregunta y sobre todo para este espacio. Nosotros al inicio de la pandemia, como organización, lanzamos un documento con 4 recomendaciones que los estados no debían hacer y 4 recomendaciones que sí debían hacer. Y una de estas recomendaciones que los estados no debían hacer, no deben hacer, y la pandemia no es excusa para que lo hagan, es censurar o restringir el acceso a información basada en evidencia. Las personas, las audiencias, tienen derecho a acceder a información precisa y basada en evidencia sobre la pandemia. Profesionales de la salud, nosotros, nosotras como periodistas, personas que también defienden los derechos humanos, deben poder proporcionar información libremente y sin temor a la censura. Pero desgraciadamente esto no es una realidad, pues ya para nosotros y nosotras es evidente de que las Américas es una región, sobre todo Latinoamérica y el Caribe, es una región sumamente represiva y los gobiernos tienden a buscar la manera de censurar. Tenemos algunos ejemplos muy claros de este tipo de censura que ha ocurrido durante la pandemia. Nosotros llamamos a Darvinson Rojas, un periodista venezolano, como un preso de conciencia, porque aunque ya está en libertad, sigue considerado un preso de conciencia porque fue detenido arbitrariamente por informar sobre el COVID-19 y fue puesto en libertad condicional. O sea, él está en libertad condicional. Eso lo mantiene como una condición de preso de conciencia para Amnistía Internacional. Y hasta ahora los cargos, es evidente que hay una motivación política detrás de ello, ¿no? Y no ha habido noticias sobre la causa judicial abierta en su contra. Tenemos otros casos, por ejemplo, de México, por ejemplo, de personal de salud, que está el caso del médico urgenciólogo que atiende casos de COVID en el estado de Chiapas. Él ha sido detenido luego de que falleciera un paciente que atendió por COVID y pues resulta que el paciente fue alcalde y 3 veces diputado, ¿no? Entonces pobladores de donde es originario el médico se han solidarizado con él afortunadamente, pero ese tipo de situaciones son las que están ocurriendo. Por ejemplo, en Nicaragua, profesionales de la salud, por compartir información basada en evidencia científica en un estado que no reconoce la pandemia, que ha llamado a manifestaciones y marchas públicas por el amor y ha celebrado la conmemoración, bueno, no, o sea, completamente en el desconocimiento de una pandemia que es real, que está cobrando la vida de millones de personas, ¿no? Entonces, como que por ahí el reto para nosotros y nosotras como periodistas es muy grande, porque nosotros somos garantes de que las personas puedan tener esta información. Entonces, ¿qué sucede en estos contextos latinoamericanos en donde pues, nuestra seguridad, no solamente por el COVID, sino que por lugares como Honduras, El Salvador, pues está en riesgo? Pues una de las recomendaciones del propio Centro Internacional para Periodistas en todos estos talleres de entrenamiento de investigación es compartir la información. Y ese sería mi consejo, ¿no? Es decir, si tengo información de actos de corrupción, de información viciada, de bloqueos de la información, es mirar, tratar de ver más allá de los números que nos están dando las autoridades, encontrar estas otras áreas y convertirnos en esos garantes de la transparencia, del acceso a la información como derecho de las audiencias, pero también al ejercicio de la profesión periodística, ¿no? A mí me llama poderosísimamente la atención lo que ocurre en Honduras, lo mencionaba Catherine, ¿no? Por un lado, hay un caso de corrupción enorme. Yo soy de Honduras, así que me afecta muchísimo. Hay un caso de corrupción enorme en donde se compran unos hospitales móviles a una empresa medio de maletín. Llegan estos hospitales móviles sobrevalorados por millones de dólares sobrevalorados. Y resulta que son desechos médicos y las autoridades no permiten el ingreso a periodistas para cubrir desde dentro del recinto aduanero ni utilizar drones para poder cubrir a ver qué es lo que viene ahí. Entonces hay un encubrimiento de la información. Entonces ahí es donde las y los periodistas tenemos que marcar el dedo sobre esos actos de corrupción, sobre la desinformación en la que estamos. En Honduras, en medio de la pandemia, ocurre el secuestro de 5 personas
afrodescendientes del pueblo garífuna de Honduras en contexto de pandemia en el que nadie puede andar en la calle. ¿Quiénes pueden andar en la calle? Bueno, las autoridades, por ejemplo, se les ve llegar a tipos con indumentaria militar, con indumentaria estatal, y ¿quiénes pueden andar en la calle? Entonces, si llegara a confirmarse que estas personas fueron secuestradas por entes de las fuerzas de seguridad de Honduras, esto constituye un crimen gravísimo de derechos humanos, porque sería una desaparición forzada en medio de una pandemia, en medio de una situación en donde estas personas lo que están haciendo es el ejercicio de sus derechos y además de defender sus comunidades, ¿no? Para exigir que se cumpla una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, son este tipo de casos de manejo de la información. Por ahí lo mencionaba vos, Desiree, cuando hablábamos tras bambalinas. Es un caso que nosotros ya como Amnistía estamos como monitoreando lo que está sucediendo al sur de Paraguay, al sur, ¿cierto? Con frontera con... Al este, perdón, con frontera, o sea, como estos excesos y abusos de autoridad. Nosotros ya estamos monitoreando también esta situación, ¿no? Y como periodistas yo creo que el llamado es a que no quitemos el dedo del renglón de estas otras cosas y que no nos conformemos con la información digerida que nos están dando, ¿no? Que miremos más allá de las cosas que nos están ocultando, porque en muchos de los casos nos están ocultando cosas. Repito, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que lo que había ocurrido era una reunión familiar, cuando lo que había ocurrido en realidad es el incremento de denuncias por violencia de género de hogares. Violencia de género que también se convierte en estatal cuando en estados como Veracruz, en México, por ejemplo, se le niega una vez más la oportunidad a las mujeres de acceder al aborto legal y seguro, ¿no? Entonces, por pandemia, contexto de pandemia, esto como que queda en el olvido cuando es un tema sumamente importante y urgente, que las mujeres, incluso cuando son víctimas de violación, en esos contextos de confinamiento, es cuando más necesitan acceso a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Exacto. Y en medio de todo esto, agarrando, Catherine, ¿qué actitud podemos tomar o qué otras recomendaciones podemos sumar a lo que bien Carlos no estaba mencionando ahora ante todas estas persecuciones a periodistas, a estas denuncias de casos de censura, limitación de acceso a la información, a Internet, justamente bajo la excusa, ¿verdad?, perfecta de no contribuir a un aumento de pánico, ¿verdad?, que muchos países eso optaron, ¿verdad?, de que para no contribuir a aumentar el pánico, mejor no compartimos de repente las cifras oficiales de muertes o mejor no divulgamos ciertos datos, ¿verdad? Pero desde el rol del periodista, recomendaciones que puedas compartirnos, ¿qué actitud podemos tomar? O sea, ¿qué otras recomendaciones podemos darle a los colegas, Katy? Gracias. Bueno, definitivamente lo que decía Luis, lo que decía Carlos, por ejemplo, rescato un poco lo de Luis el tema de dónde están llevando estos detenidos. Solo aquí en Honduras son más de 47,000 personas que han sido llevadas a la cárcel en condiciones insalubres, sin la prevención, sin las medidas de prevención que deberían de haber durante esta pandemia. Así que eso marca como un horizonte, digamos, hacia donde nosotras tenemos que ir y todos los retos a los que tenemos que estar conscientes, a los que nos vamos a enfrentar. Como dice Carlos, realmente ha sido súper complicado porque desde la relacionadora pública del hospital principal donde están atendiendo la mayoría de pacientes, o sea, hay un bloqueo de información y ante eso pues nos toca ser creativos y como dice él, o sea, no quitar el dedo, nosotros acá decimos y mucho en el medio, el dedo de la llaga, porque realmente, o sea, la solicitud de información luego de una semana, si no tuvimos una respuesta, tenemos que volverla a hacer, así que hemos armado todo un grupo de compañeros que antes de repente solo 2 o 3 hacíamos solicitudes de información, ahora es prácticamente todo el equipo realizando solicitudes de información, no solamente al instituto de oficial, digamos, sino que también a las municipalidades directamente, hablando con los representantes de las diferentes instancias públicas, hablando con las personas de las organizaciones de derechos humanos. Yo creo que la pandemia viene a demostrar o visibilizar las diferentes formas en cómo nos pueden llegar a callar,
porque no solamente puede ser a través de un ciberataque, sobre todo los medios digitales, ¿verdad? Que estamos ahí o que tenemos la mayor presencia en esas plataformas, sino que también vienen a través de estos bloqueos de información, la intimidación, cuando pedís información. Aquí han habido casos, por ejemplo, que llaman a los periodistas en vivo diciendo que los van a demandar. O sea, uno de ellos fue el exdirector de Invest H, que ha sido como el señalado por actos de corrupción y malversación de fondos durante esta compra de hospitales móviles, tal cual lo dice Carlos, y llama al periodista para amenazarlo que lo va a demandar por difamación y calumnia, que necesita de que el medio al menos dedique una semana entera en limpiar su nombre si él sale inocente. Entonces, ante esta actitud, digamos, porque obviamente se sienten respaldados con el nuevo Código Penal, que también nos enfrentamos en medio de la pandemia, una socialización a medias a través de Zoom con algunos sectores del país, entre ellos los influencers, que bueno, obviamente para la población fue como, ¿cómo es posible que estén consultando a los influencers cuando diversas organizaciones de derechos humanos han estado tratando de generar este tipo de conversaciones públicas sobre lo que significaba el nuevo Código Penal, que entre ellos hay artículos que realmente nos limitan en nuestro trabajo porque no podemos mencionar o no podemos circular información que puede ser considerada rumor, y como decían los abogados penalistas, esto de repente no puede ser grave si lo vemos como escrito en un papel. Lo que pasa es quién tiene y quién maneja este código penal. Aquí la cooptación de todos los poderes es increíble, pues, o sea, la maneja una sola persona o un solo poder, que es el poder ejecutivo. Entonces, ante esto, yo creo que una de las recomendaciones y los aprendizajes que hemos tenido como un medio independiente, viviendo en la región y también tomando en cuenta cosas que pasan en otros países como Nelson decía, ¿verdad? En El Salvador, lo que está pasando el Faro y todos estos procesos, o los medios en Nicaragua de repente, es definitivamente formarnos también desde la parte legal, porque es por ahí donde realmente van a buscar cómo bloquearnos información. Muchas veces desde la parte legal nos dicen, no, es que legalmente ustedes no pueden pedir esta información. Y, o sea, por ejemplo, el presidente del país dice que tiene COVID-19. Nosotros solicitamos información para saber y ver el examen, a ver si, y comprobar, o sea, corroborar, como deberíamos de hacer todos los periodistas, si era como él decía que había sido, y nos la negaron porque dijeron que había, o sea, que estaba en modo secreto. ¿Qué sucede? Realmente luego nosotros consultando con abogados, expertos en el tema, nos dicen, definitivamente esto no procede, porque él es una figura pública, además es el mandatario del país. Debería de estar la información al acceso de todas las personas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas nos lleva a un solo camino: formarnos y tener como un diagnóstico bastante amplio y situacional, no solo desde el ciberataque o la represión en la calle, sino que también por estas otras rutas en las que nosotros mismos vamos investigando para poder dar la cobertura correcta. Exacto. Y Nelson, justamente teniendo todas estas limitaciones, en muchos de los casos, ¿qué historias nos faltan contar? ¿Qué historias podemos, a partir de esto, reportar y de repente no lo estamos fijando, o de repente estamos mirando para otro lado? Desde tu experiencia, ¿verdad? ¿Qué otras historias podemos contar? ¿Qué otros casos también podemos indagar para publicar en medio de esta pandemia? Bueno, yo comparto la preocupación de muchos colegas sobre la falta de acceso a información oficial. Por ejemplo, en El Salvador, cuando estaban vigentes las leyes de cuarentena, también pusieron en cuarentena la ley de acceso a información pública. Es decir, todas las solicitudes que hacíamos nos dijeron que solo las iban a resolver una vez acabada la emergencia. Lo cual desde muchos expertos se vio como un pretexto, ¿no? Usar el COVID de pretexto para limitar derechos como el derecho a recopilar información que tenemos en el país. Yo creo que lo que muchos colegas ya saben, requiere un poco de creatividad, el saber cómo vamos a cubrir estas historias cuando sabemos que el gobierno no nos va a responder, al menos no en un plazo inmediato. Les cuento, por ejemplo,
como en El Salvador teníamos dudas sobre la cantidad de cifras de fallecidos, lo que hicimos en el Faro, también es un ejercicio que han hecho ya varios medios, es ir a las diferentes alcaldías que políticamente no son del mismo signo, del mismo partido que el gobierno. Entonces, en las alcaldías tienen siempre registros familiares, de defunciones, de entierros, los cementerios municipales. Entonces, a partir de reconstruir datos de varias alcaldías, podemos tomar como una muestra para saber cuántos entierros con protocolo COVID se habían realizado y comparar eso con la cifra oficial. Entonces, eso nos tiraba un gran subregistro y ahora hemos podido, a partir de eso, hemos podido ir viendo ya más información de parte del gobierno al ver estas cifras, ¿no? Y eso requiere cabales, un poquito de sentarse y de pensar, bueno, no puedo tener la información por este lado, puedo ir por estas otras vías para tener una información que si bien no es la misma, pero que me permite tener un parámetro de comparación, porque lo que nosotros encontramos era que las cifras en un par de municipios superaban el total de cifras de fallecidos que reportaba el gobierno. Y ahí empezamos a ver de un subregistro de hasta 7 veces menos. Hoy hay un periódico que reporta un subregistro de 10 veces menos de la cantidad de entierros. Entonces a eso me refiero un poco con creatividad. Creo que también a mí, por ejemplo, la pandemia me permitió entrar a comunidades que a veces no tenemos acceso por falta de fuente, básicamente, por falta de tener gente que conozca ahí. Entonces pude ir, por ejemplo, a una comunidad que estaba quejándose del problema de la falta de agua, del servicio público de agua, que en condiciones normales no es una gran historia per se, porque hay muchas personas en El Salvador que no tienen acceso a agua, hay como 5,000 personas, pero en este contexto sí que era bien importante, porque claro, la recomendación número 1 para prevenir el coronavirus es lavarse las manos. Entonces, a través de un contacto, a través de una persona que me contactó por Twitter, hice el contacto, fui a la comunidad y encontramos la historia de una enfermera que no podía lavarse las manos cuando llegaba a su casa porque no tenía agua. Entonces, si la información pública no está tan disponible, si la información oficial no está tan disponible, siempre es posible ver a otros lados y prestar atención a tips o a pistas o a fuentes o personas a las que usualmente no le prestarías atención y uno puede encontrar historias valiosas a través de eso. Y con esto, aprovechando Nelson y Katy para complementar la respuesta también, se evidencia la gestión y el impacto justamente del periodismo ciudadano y las iniciativas de comunicación desde comunidades en este contexto de emergencia. Yo creo que es una cosa bien importante en este punto. No sé si llamarlo periodismo ciudadano, pero sí creo que de los medios que usualmente estamos más centrados en lo que sucede en las capitales o en las grandes ciudades de los países, sí poder prestar atención a esas otras realidades. Como te digo, o sea, debemos aprovechar un poco la crisis, si se puede usar ese verbo, para ver a otros lados a los que normalmente no veríamos. O sea, yo quizás nunca habría llegado a esa comunidad si no estuviéramos en una pandemia, pero como pude llegar, entonces también me permite entender cómo está viendo la gente de este lado, porque no, en Latinoamérica sobre todo, nunca estás en una sola realidad, o sea, nunca solo estás en una crisis, o sea, tal vez en Europa, no sé, hay países que solo viven la crisis de salud, pero aquí en Latinoamérica todos nos cruzamos entre varias crisis, entre la crisis salud, la crisis económica, la crisis de derechos humanos, la crisis política generada por la falta de gobernabilidad y por los enfrentamientos que hay. Creo que todos de alguna forma estamos involucrados en carreras electorales. Nosotros acá tenemos elecciones en 2021 y eso obviamente interfiere en el manejo de la pandemia. Entonces creo que sí es importante los aportes que podemos tener de comunidades y de gente a la que quizás, como digo, no solemos prestarle tanta atención. Katy, ¿quieres complementar algo? Bueno, totalmente de acuerdo con Nelson. Sin duda, también la participación ciudadana en estos procesos ha sido de suma importancia. Desde Contracorriente hemos podido tener la experiencia de compartir encuestas de qué es lo que quieren saber, exactamente
exactamente si queremos hacer un reportaje de investigación, hacia dónde quieren apuntar. Hemos hecho como varios videos que han sido a solicitud o preguntas de la misma audiencia, que nos informan de repente que su familiar no fue registrado, como que no había muerto por COVID, pero que aparecían estadísticas, por ejemplo, o viceversa, que no había sido registrado. Y eso nos permitió generar como todo este trabajo de hormiguitas también, ¿verdad? De ir a cada una de las municipalidades, hacer las bases de datos a mano, básicamente, o sea, pasarlas así una por una, porque toda la documentación además o viene protegida, o viene en PDF, o viene escaneada. Entonces, pues obviamente la participación ciudadana ha sido vital para poder dar seguimiento o profundizar también la parte humana de lo que está sucediendo durante esta pandemia, que ha sido definitivamente utilizada como una excusa o una gran cortina para tapar otro montón de cosas que están sucediendo paralelamente, como dice Nelson. O sea, al final, en países como los nuestros, sobre todo en Latinoamérica, nos toca cruzar la pandemia, pero cruzarla con las otras variables de las otras crisis que hemos estado enfrentando por décadas. El sistema de salud en Honduras ha sido uno de los que ha sido mayormente abandonado. Fue uno de los que se realizó el desfalco, ¿verdad?, en el 2015 para financiar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández en aquel momento, en la primera ocasión que él se lanza como presidente. Y definitivamente tener también estas personas que se están involucrando en que, porque nos dicen de esa manera, quiero que la gente sepa qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. Para ello, por ejemplo, Contracorriente ha generado un espacio que se llama Cronistas de la Cotidianidad, en el cual permitimos que la audiencia cuenten cómo está pasando la pandemia. Y hemos hecho de este espacio también como un espacio también de autocuidado, porque no solamente estamos compartiendo desde la crisis qué es lo que está pasando en las comunidades, sino que también rescatando saberes. Tuvimos una convocatoria para retratar cómo la estaban viviendo nuestros abuelos, abuelas, si se les comparaba esta pandemia con otras. Algunos nos contaban, por ejemplo, qué cosas estaban haciendo, cómo lo comparaban, por ejemplo, con el huracán Mitch y la gestión que hubo durante ese espacio de parte del Estado, ¿verdad? Y bueno, hay muchas cosas que de repente no han cambiado en la gestión y que solamente son una forma de aprovechar para drenar dinero y seguir casi que profesionalizándose en el tema de corrupción, ese aceitito que pareciera que necesitan los estados de Latinoamérica para funcionar. Y bueno, eso es lo que puedo decir. Genial. Acá hay una pregunta de Lourdes Ramírez y la tiro a Carlos con Luis para que puedan complementar sus respuestas. ¿Cómo consideran que la pandemia ha logrado que se disminuya la importancia de tantos temas de violación a derechos humanos? ¿Las agendas mediáticas se concentran en su mayoría solo en la pandemia? Mira, yo no sé si creo que mi colega Luis. Empieza, Carlos, y yo sigo. Sí, vale, mira, yo creo que es una situación muy compleja, ¿no? Si bien es cierto, la pandemia es real, la pandemia está ahí, el virus, ya tenemos más información sobre el virus. Ocurre también que es una oportunidad para muchísimos estados que utilizan estos contextos para desviar la atención, ¿no? Y controlar la información en medidas extremas. Cuando la información no llega a las personas en las comunidades más remotas, históricamente marginalizadas, de cómo hacer un cubrebocas casero, ¿no? Y simplemente dices que vea a la población cómo hace, como es el caso de Honduras, ¿no? Cuando mantienes a la población en este estado de no sé si las cifras que me están dando son las correctas, ¿no? O el mismo estado reconociendo de que no se están aplicando las pruebas, como el caso de México, sino que solamente a una cantidad de la población, mientras que pronósticos del New York Times y basados en datos científicos demuestran que quizás los números son más arriba. Entonces genera confusiones y ambigüedades muy, muy grandes en la misma población,
que empieza incluso a romper las medidas, los protocolos, las fases de seguridad. Entonces, como que por ahí toca no dejar de lado estos otros temas que son históricos, que son temas que están ahí pendientes, como yo ya mencioné. O sea, no puede ser la pandemia una excusa para no garantizar que las poblaciones LGBTQI tengan certeza jurídica en medio de la pandemia, por ejemplo, o que las mujeres puedan acceder a abortos legales, gratuitos y seguros, o que se reconozca que hay un incremento en casos de violencia doméstica. Entonces yo creo que por ahí están esas historias que continúan ahí, los casos de corrupción están ahí todavía, y la pandemia es ya es parte de nuestra cotidianidad, es decir, ya tenemos más de 6 meses de estar en esa situación. Entonces tenemos que no quitar el dedo del renglón sobre la situación de la pandemia, pero no dejar de lado estas otras cosas que están ocurriendo y exigir transparencia en el manejo de la información y el respeto a nuestro derecho del ejercicio periodístico, pero también el respeto de las audiencias a acceder a información veraz. Y para ir cerrando, porque nos quedan algunos minutitos, agradeciendo a toda la gente que se estuvo conectando. Allí obviamente van a recibir enseguida también una encuesta para poder ir mejorando con nuestros temas, con la posta del grupo, y seguir con estas conexiones y seguir hablando de estos temas tan importantes que, bueno, son herramientas y recursos que se van generando para nuestra cobertura. En este escenario, para los países que deben hacer elecciones, que tienen elecciones, como estaban mencionando, ¿qué bases se deben tomar en cuenta? Carlos, Luis. Creo que Luis y yo no podemos hablar de elecciones porque no es algo que nosotros hablamos desde Amnistía. Yo lo que diría es que eso es una determinación de cada país y de la población de exigir. Son situaciones diferentes, ¿no? En Bolivia tienen una situación de necesidad de elecciones prontas. El presidente Trump hoy anunciaba también una posible idea de posponer las elecciones. Yo creo que va a depender de la realidad de cada país y una autodeterminación de la ciudadanía de cada país. No sé, Luis, que es abogada. Sí, más bien quería complementar un poco la primera pregunta sobre cómo el espacio comunicativo ha cambiado en el contexto de la pandemia. Y yo creo que lo que hemos visto desde un punto de vista de derechos humanos es que la pandemia simplemente magnifica problemas históricos y estructurales, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela hemos visto detenciones de corto plazo de profesionales de salud que quieren exponer situaciones sobre la pandemia en un contexto en cual hay una política de represión desde al menos 2017 por parte de las autoridades, ¿no? En Argentina hemos visto un caso de desaparición de un joven de 22 años en un continente donde las desapariciones forzadas son algo sistemático, ¿no? También en Trinidad y Tobago, en el Caribe, hemos visto desde hace mucho deportaciones no legales de refugiados venezolanos sobre todo. Y ahora estamos precisamente documentando nuevos casos de este tipo de deportación con la excusa de que se tiene que proteger el país del COVID, ¿no? Entonces yo creo que tristemente simplemente la pandemia amplifica esos problemas históricos y quiero también terminar, porque yo creo que soy uno de los pocos de aquí que no soy periodista, dando las gracias a los periodistas por su trabajo, porque como investigadora creo que pues utilizamos diferentes fuentes como ustedes, ¿no? De videos verificados, de peticiones de acceso a información, pero he visto en los últimos meses periodistas tomando riesgos bastante importantes en cuanto a su salud y su integridad, y pues tengo mucho respeto por el trabajo que los periodistas están haciendo en este contexto y me parece muy importante mencionarlo.
Y por este lado, agradecer a Amnistía Internacional que apoya estos espacios, que difunde a la comunidad, que gracias a esto, ¿verdad? Podemos seguir conversando, podemos seguir tocando y viendo casos y ejemplos desde sus experiencias y perspectiva. Le decía a Nelson, a Katy, ¿verdad? Que responder un poco que en medio de todas estas restricciones, en medio de todos estos casos, de poco acceso a la información, esto vino a reafirmar, a fortalecer de algún motivo el instinto investigativo en los medios. Sin duda, yo creo que nos ha mostrado a lo que podemos llegar a enfrentarnos y las diversas formas que antes lo mirábamos, quizás solo nosotros como periodistas, yo creo que ahora lo está experimentando la población entera al ni siquiera saber dónde o cómo pusieron que murió su familiar, ¿verdad? O cómo, a dónde lo van a ir a enterrar, porque en los primeros meses básicamente se hablaba de que habrían fosas comunes para enterrar a las personas que fallecían por COVID-19, que luego en algunos comunicados decían, bueno, no, fueron cuerpos que nunca fueron reclamados en la morgue, pero lo hacían en medio de la pandemia, o abrir las fronteras para que vinieran los aviones de deportados, ¿verdad? Que era algo o algo que encontrabas como en una cuartilla de quizás dentro de los medios tradicionales, pero que obviamente si no insistías en estar yendo a los lugares donde generalmente dan las conferencias de prensa, porque sucede mucho, al menos en Honduras, nos sucede mucho que no nos reconocen, digamos, como un medio al que nos meten dentro de las listas de difusión. Son pocas instancias las que lo hacen, sino que nosotras tenemos que estar pendientes con otros colegas que de repente nos avisan, miren, van a haber una conferencia de prensa. Entonces, claro, esta pandemia ha venido a fortalecer quizás ese trabajo que hacíamos a la par de otros colegas que pasan cotidianamente haciendo esto breaking news, ¿verdad? Y por otro lado, pues también empezar a fortalecer otras capacidades como el periodismo de datos, por ejemplo, o fortalecer los conocimientos en cómo abordar un caso de epidemia. Digo, yo trabajé muchos años en temas de VIH, manejando la temática, y una de las cosas que aprendí que definitivamente el idioma, la narrativa era súper importante, no solamente para la población en general, sino para las personas que estaban siendo afectadas por la pandemia. Así que desde ese punto de vista, sí, la pandemia ha venido a mostrarnos esas oportunidades de mejora, pero también a ponernos un sobretrabajo, pues, porque imagínate el director de fotografía salir a hacer fotos con su máscara, con la mascarilla, con todo, quizás llevando también su mascarilla antigas, por si acaso durante la cobertura hay una represión con bombas lacrimógenas. Entonces, nos ha venido a enseñar que definitivamente debemos tener como este panorama mucho más amplio y de profundidad en temas de salud, que definitivamente nos muestra que ha estado abandonado totalmente el sistema, ¿no? Sí, yo solo rápidamente, yo tenía una profesora de periodismo que nos decía que lo mejor que le podía pasar a algunos medios era que se acabaran las conferencias de prensa oficiales, porque eso los obligaría a hacer periodismo, un poco haciendo el chiste. Obviamente queremos las conferencias de prensa y queremos tener la oportunidad de cuestionar a los funcionarios, pero claro que cuando no tenés ninguna otra opción, pues sí tenés que recurrir a estas otras formas de tener información. Y lo otro y esto ojalá que sea una lección que no se nos olvide tan rápido después de que pase esta emergencia, cuando pase, que es la importancia del periodismo en salud. Nosotros, una de las grandes debilidades que hemos descubierto en el Faro, un medio que, el Faro tiene 22 años, un medio, digamos, especializado en cubrir política, corrupción, pandillas, whatever, pero nos encontramos con que, puchica, hay una pandemia, ¿quiénes son nuestras fuentes de salud? ¿Quiénes son los infectólogos? ¿Quiénes son? Ojalá que no se nos olvide tan pronto esa lección y que podamos seguirle dedicando el tiempo y los recursos que necesita el periodismo de salud, sobre todo en sociedades como las centroamericanas. Así mismo. Y bueno, recuerden que pueden suscribirse a nuestro grupo privado en Facebook o al boletín en español de ICSJ por el link que mi compañera Dariela Sosa les dejó en el chat.
Si llegaron tarde, no se preocupen que pueden ver el video completo en nuestro canal de YouTube. Mañana vamos a estar compartiendo el link en el foro. También habilitamos un nuevo espacio el miércoles pasado, ya para la gente que prefiere conectarse vía WhatsApp. Entonces ya tenemos también habilitado ese espacio y para quienes quieran sumarse también pueden hacerlo. Dariela ahí dejó en el chat. Muchísimas gracias, Carlos, Luis, Nelson, Katy, por este espacio y nada, a todos ustedes también del otro lado por participar y gracias por apostar a este emprendimiento. Será hasta la próxima.